Todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy miércoles, en esta noche, tenemos la bendita palabra de Dios y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el Salmo número 74. Dice así la bendita palabra de Dios. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Amén. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por este salmo, por este tejilín, por esta palabra que nos das hoy. Señor, enséñanos a través de este salmo. Háblanos a través de este tejilín. Que seas tú enseñándonos, capacitándonos, preparándonos, exhortándonos, alentándonos, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía. Úsame, Señor, como el medio, el canal, el instrumento, Dios. Que yo sea, Señor, el canal, el medio, pero tú el agua viva, Dios. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo. Háblanos, Señor, en este día. Y gracias, Señor, por la oportunidad que podemos de predicar tu palabra, de hablar tu palabra, de estar en tu bendita palabra. Gracias, Señor. Hemos orado en este día en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi querido hermano y mi querido amigo que nos escucha en este día, en esta noche ya, quiero decirle que este Salmo número 74 es un salmo de Asaf o de Asaf. El domingo anterior, es decir, el domingo pasado, hablaba yo acerca de los salmos y explicaba que el salmo venía de la palabra griega salmoi y de la palabra hebrea tejilín, o también la palabra hebrea mismor, que es cuando está acompañado de instrumentos musicales. Pero en sí el salmo, que es el tejilín, himnos, cánticos, alabanzas, son salmos que evocan la tristeza, la angustia, la aflicción, la plegaria, la gratitud. Y estos himnos, que en este caso, este himno del 74, Tejilín 74, que es de Asaf, es un cántico, es un himno donde clama a Dios, donde pide a Dios el auxilio. Cuando usted lee el contexto del Salmo número 74, se encuentra que Asaf o Asaf está evocando, está clamando, está haciendo una plegaria porque prácticamente el templo había sido destruido. Los enemigos habían acabado con el templo, habían arrasado, habían desolado, habían traído total desolación, tristeza, agonía y aflicción. El Salmo de Asaf es un salmo que evoca el dolor del pueblo de Dios. El Salmo de Asaf es un salmo que evoca la tristeza que había en el corazón de todo un pueblo. Este Tejilín número 74 es la manifestación, es el cántico, es el clamor de un pueblo que pide justicia. Justicia porque se había ido el enemigo en contra de lo más sagrado, de las cosas de Dios, en contra del templo, en contra de lo sagrado. Tristeza y aflicción porque el enemigo estaba burlándose del pueblo de Dios. Porque tal vez decían, ¿dónde quedó su Dios? ¿Dónde está su Dios? Como hablábamos el domingo anterior del Salmo 42. Entonces en el Salmo 74, Asaf, a diferencia del Salmo 42 que lo escribieron los hijos de Coré, a diferencia del 42, en el Salmo número 74 eran los enemigos que habían destruido al templo.
La tristeza que había de parte de Asaf y del pueblo de Dios era producto de que se habían metido con el propio templo de Dios. Vamos, por ejemplo, a ver en el versículo 2 lo siguiente. Dice el versículo 2: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dice el versículo número 3: dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Fíjese, Asaf estaba diciendo: Señor, por favor mira, por favor Señor, tú sabes el mal que le han hecho al templo, al santuario. Tus enemigos se han ensañado contra las cosas sagradas. Por favor Señor, mira. Por favor Señor, Asaf dice: no te olvides de nosotros, en otras palabras. Por favor, míranos, acuérdate de nosotros, tus hijos, los que íbamos a tu templo, los que somos parte de tu pueblo. Cuando usted ve el versículo número 10, dice así: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Fíjese, está reclamando Asaf: ¿hasta cuándo el enemigo se va a burlar de nosotros? ¿Hasta cuándo el enemigo va a tomar ventaja de nosotros? Nos va a escarnecer, pero lo más irónico, se va a burlar de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? Estas preguntas que hace Asaf a través del Salmo o el Tejilín número 74 es tal vez el clamor que hoy en día hacemos nosotros. Pero cuando leemos más adelante, en el versículo número 18, Asaf también exclama lo siguiente: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Mire lo que dice el versículo 18: han blasfemado tu nombre. El enemigo se ha burlado de ti, Señor. Ha blasfemado tu nombre. Se ha burlado de tu pueblo. Se ha burlado de tu templo. Se ha burlado de nuestro propio Dios. Asaf dice: acuérdate de nosotros en el versículo número 2. Acuérdate y no te olvides de nosotros. Asaf le clama al Señor para que haga justicia, porque el enemigo estaba tomando ventaja contra ellos. Porque el enemigo estaba acechando y los estaba avergonzando. Asaf decía: Señor, ¿hasta cuándo el enemigo se burlará de ti? Se burlará de tu pueblo, se burlará de tu pueblo, de tu casa, de tu iglesia, de tu templo. ¿Hasta cuándo, Señor? Asaf clamaba desesperadamente por justicia. En el verso 19 dice: no entregues a las fieras el alma de tu tórtola. No olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Oiga, mire lo que dice la parte final del versículo 19. No olvides para siempre la congregación de tus afligidos. ¿Por qué decía la congregación de tus afligidos? Porque el pueblo estaba afligido. El domingo hablábamos de lo que era depresión, angustia, tristeza. Hoy hablamos de Asaf en el capítulo 74 o Tejilín 74, que Asaf también tenía aflicción, que le reconocía y le recordaba a su Señor que el pueblo estaba en aflicción, producto de que el templo había sido desolado, producto de que los enemigos habían arrasado el santuario. Acuérdate, Señor, acuérdate de que los enemigos están arrasando con tu templo. Acuérdate que los enemigos se burlan de ti y de nosotros. Acuérdate, decía Asaf, acuérdate de nosotros que estamos en aflicción. Esta expresión de Asaf era muy parecida al Salmo número 42. Vamos al Salmo número 42. Que leímos hace 8 días, el domingo anterior, hace algunos días, en el versículo 11, donde decían los hijos de Coré: ¿por qué te abates, oh alma mía? Verso 11, 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía,
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjese que cuando comparamos el Salmo 74 con el Salmo 42, los que lo escribieron o lo cantaron son tejilín diferente. El 42 lo escribieron los hijos de Coré, el 74 Asaf. Pero había un común denominador: el abatimiento de alma, la tristeza de alma. En el 42 los hijos de Coré era por ciertas circunstancias. Pero en este caso del 74, la aflicción era por las circunstancias de que el templo, a manos de los enemigos, estaba siendo destruido. De que el pueblo estaba entrando en aflicción a causa de que el santuario estaba siendo devorado. Cuando vemos el Salmo 42 y el Salmo 74, vemos que en ambos casos la aflicción era la constante del pueblo de Dios. La tristeza que por demás ocasionaba angustia y por demás ocasionaba dolor, tristeza, ira, enojo. Y tal vez, ¿por qué no decirlo?, deseaban que Dios se manifestara y le dijera a sus enemigos: aquí estoy yo, Jehová de los ejércitos, para pelear por mi pueblo. El pueblo clamaba para que Dios manifestara su poder y su gloria y vieran que no estaban solos, para que el pueblo viera, o los enemigos vieran, de que el pueblo no estaba solo, que contaba con el Dios de Israel. Cuando vamos al Salmo número 22, el domingo también expliqué que el Salmo número 22, al igual que el Salmo número 2, o Tejilín 2 y 22, eran salmos proféticos y eran salmos mesiánicos y proféticos mesiánicos. En el caso del 22 es un salmo que prácticamente cuando usted lo lee en su texto y su contexto se encuentra que hay más de 10 puntos proféticos donde se cumple que el Mesías fue pasado por esas circunstancias. Es decir, el Salmo 22 habla de puntos claves en el cual el Mesías dio su cumplimiento cuando llegó a la tierra. El Salmo 22, como el Salmo 2, lo decía yo el domingo anterior, son salmos proféticos mesiánicos y mesiánicos por excelencia. Y vamos precisamente al Salmo número 22. Salmo número 22. En el versículo número 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fíjese que cuando usted lee Mateo capítulo 27, verso 46, cuando usted lee Marcos 15, 34, cuando usted lee el versículo 1 del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lee Mateo 27, lee Marcos número 15, 34 y Mateo 27, 46. Se encuentra que esto fue un gran cumplimiento de Jesús el Mesías. Jesús exclamó en la cruz una de las 7 palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese que como en el Salmo 42 que escribieron los hijos de Coré, clamaban por justicia porque estaban en angustia. Fíjese que en el Salmo de Asaf, el Salmo 74, también el pueblo estaba en angustia, estaba en tristeza, estaba en soledad. En estos tejilín encontramos que el pueblo clama a Dios, como Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estos tejilín encontramos que el pueblo dice: Señor, que no digan nuestros enemigos que nos abandonaron, como dice el 42. O como dice el 74, no nos olvides, Dios, no nos olvides a causa de nuestros enemigos. En el Salmo número 22, versículo 3 y 4 dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Escuche lo que dice el Salmo 22, que es un salmo mesiánico y profético mesiánico. El Salmo 22 dice, prácticamente, comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en el contexto del versículo 4 dice: en ti esperaron nuestros padres.
En ti esperaron nuestros padres. Y me llama mucho la atención que dice, esperaron. Y tú, escucha, y tú los libraste. En el Salmo 74 daban un clamor de pedirle al Señor que no los olvidara. En el Salmo 42 dice que el enemigo no diga dónde está su Dios. En el Salmo número 22, el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el versículo 4 del Salmo número 22 dice, nuestros padres, lo estoy parafraseando, nuestros padres confiaron en ti, esperaron en ti. Y prácticamente, como dice el contexto, de una forma maravillosa, el versículo 4, 5, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, dice el versículo 5. No fueron avergonzados. Nuestros padres confiaron en ti, no fueron avergonzados. Confiaron en ti, dice el versículo número 4, y tú los libraste, dice el verso 4. Los libraste. Cuando volvemos una vez más al Salmo número 74, encontramos, mi amado hermano, que este clamor de tristeza, cuando decía en el versículo 18 del Salmo 74, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Y el 19, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. No olvides a tus afligidos. No nos olvides. Déjeme decirle que muchas veces, en estos momentos en que la iglesia está siendo atacada, usted dirá, no, la iglesia no está siendo atacada. Déjeme decirle que la iglesia está siendo atacada. Déjeme decirle que el hecho de que se haya enmudecido hace más de 4, 5, 6 meses la iglesia, de que se hayan cerrado las alabanzas. Usted dirá, pero ponemos nuestro computador y ponemos alabanzas. No es lo mismo. No es lo mismo en la casa del Señor. Fíjese que el Salmo 74 era un clamor de tristeza porque el templo, a través de los enemigos, estaba siendo desolado. Había angustia. En este tiempo, el templo está siendo acallado. No es lo mismo, mi hermano, que yo esté aquí, en este lugar sentado. No es igual que yo esté en este lugar sentado cuando la mayoría de ustedes ni siquiera se toman el tiempo para ver la predicación. Ni siquiera, porque sé que la mayoría están tal vez ocupados viendo novelas en este momento. Está mucho más importante viendo la novela de turno. Es más importante estar en otra parte, en otra actividad, viendo fútbol tal vez, en el centro comercial allí o allá, que estar sentado frente al computador o en su celular escuchando a un pastor. No es lo mismo un servicio donde yo me siento a predicar o explicar la palabra que estar allí en la iglesia, en el templo del Señor. Aunque usted diga que es igual o tal vez mejor. No es lo mismo que veamos y esté allí el grupo de alabanza tocando los instrumentos, los utensilios de la casa de Jehová. No es lo mismo que nos veamos y aunque no nos abracemos, podamos darnos una mirada de afecto y un estrechón de manos, que estar separados por pantallas. El templo de Dios, la casa de Dios, como en el Salmo 74, está siendo desolada, está siendo atacada. Y eso es motivo para darnos dolor. El enemigo, como dice el Salmo 74, el enemigo ha puesto una barrera poderosa para que no estemos en coinonía ustedes y nosotros los pastores. El enemigo está contra el templo, contra la iglesia de Dios. Fíjese que en nuestro país, Colombia, en nuestra ciudad, han abierto todo. Han abierto restaurantes, han abierto
tras milenios, el servicio público anda atestado, casi que amontonados unos con otros, están casi amontonados y no pasa nada. Ahí, según dicen, no hay contagio, no pasa nada. Y las iglesias que podemos estar a 2 metros, no las dejan abrir. Están enmudeciendo los tamboriles, están enmudeciendo las guitarras, las cítaras, el quinor, las trompetas, las guitarras, los bajos, los tambores, las baterías, porque la alabanza es símbolo de guerra. Satanás ha callado el arma poderosa que tiene la iglesia. El arma poderosa es los tejilín, los salmos, las alabanzas, los himnos, los cantos. Eso es el arma contra Satanás. Y Satanás hace 6 meses tiene acallada totalmente la alabanza, porque él sabe que cuando calla los tejilín, los salmos, cuando calla los salmos, él puede controlar el mundo, porque tiene el arma, que es la alabanza, la tiene silenciada, callada y enmudecida. Ahora sí entiende usted el Salmo 74. Ahora sí entiende el Tejilín número 74. El arma contra Satanás está quieta. Y a Satanás no le conviene abrir iglesias, porque representa escuchar tambores, guitarras, bajos, baterías, instrumentos musicales, gritos de alabanza, gritos de júbilo. Entonces a él puede decir lo que el Señor tanto anheló en el Salmo número 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero fíjese que el versículo 1, si no lo ha entendido, alabad a Dios en su santuario. ¿En dónde? No es en su casa viendo la novela de Diomedes Díaz y no escuchando la alabanza. No es eso. Es en el templo que usted alaba a Dios. Es en el templo que lo alaba usted. Allí se alaba al Señor. Entonces, por eso el Salmo 74 es un clamor de ira, de tristeza, de desconsuelo. ¿Por qué nuestros enemigos destruyen nuestro templo? Y cuando hablo de destruir el templo, no es destruirlo físicamente como quien destruye este vaso y lo rompe. Destruir el templo de Dios es acallar la alabanza, es acallar los cítaros resonantes, es acallar los instrumentos, los salterios, las arpas, la música del Señor. Eso es destruir el templo de Dios. Destruir el templo de Dios es acallar la alabanza, es acallar la predicación, es acallar, es no permitir que estemos en coinonía, porque el Señor dice que bueno estar los hermanos juntos, y a Satanás no le conviene que estemos los hermanos juntos. Es mejor que yo esté aquí y que el otro esté allá, y que el otro esté allá, y que el otro esté allá. El Salmo 74 era la voz de tristeza, de agonía. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que cuando acalla la alabanza, acalla el templo de Dios, acalla el pueblo de Dios, entonces pasa lo que el profeta Jeremías profetizó algún día en el capítulo 7 del versículo número 24. Vaya usted a Jeremías 7:24. Dice: no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en pos en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Escuche, fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Sabe que esta profecía se está cumpliendo en estos tiempos? La gente está yendo para atrás y no para adelante. Están yendo para atrás porque sencillamente me acomodé.
Me acomodé. Estoy cómodo en mi casa, estoy cómodo, me acomodé. Entonces ya no necesito iglesia. Algunos hasta descaradamente se han atrevido a decir, yo ya no necesito de iglesia. Ahora, sencillamente, ¿para qué? ¿Para qué iglesia? No, hermano. El templo de Dios es más importante que el centro comercial. El templo de Dios, la casa de Dios, es más importante que subirse usted a un sistema de transporte. La casa de Dios, el santuario, dice. El santuario de Dios es bendito, el cual allí alabamos a Dios. Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Y dice también la bendita palabra de Dios. Y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Usted dirá, ¿pero qué nos vamos a congregar si no hay iglesia? Claro, si no se puede ni congregar aquí en internet, porque está tan ocupado viendo sus novelas, está tan ocupado viendo su fútbol, que no puede sacar 20 minutos para escuchar una prédica. Pues lógicamente que está cómodo, lógicamente que por usted tal vez dirá que ni abran la iglesia, porque estoy chévere aquí sentado. No, hermano. El Salmo 74 es el reflejo de la tristeza de un pueblo que estaban destruyendo su templo. El templo de la casa de Jehová. Entonces encontramos cristianos, hermanos, que cómo van a apoyar. A mí qué me importa. Yo después escucho la prédica. O no, mejor yo escucho a otro predicador. O yo en vez de esto, yo me voy a trotar, a hacer otra cosa. Hermano, ¿por qué no apoyamos la obra de Dios? ¿Por qué ni siquiera cuando citamos para que oremos, ni siquiera se convoca? Y si oramos 4 personas, no oramos 5. Estoy hablando de la casa. Y sin embargo, que abran el templo, que lo abran. Pero estoy seguro que si abren el templo y vamos a orar, vamos a estar los mismos 7 que vamos a orar. Hermano, ¿no tiene usted celo por la casa de Dios, por el templo de Dios? ¿No anhela usted el templo de Dios? Asaf en el Salmo 74 anheló celosamente. Hizo plegaria. Lea usted el Salmo 74 y en su casa, si le da pereza escuchar este mensaje. Porque qué aburrimiento tener que escuchar las reflexiones todos los días, dice usted. Qué aburrimiento tener que ver las prédicas del miércoles o del domingo. Pero ¿por qué no le aburre estar 7 horas viendo televisión, jugando Xbox, viendo novelas? Eso no le aburre, por supuesto, porque no tiene celo por la casa de Dios. Hermano, el templo de Dios, la casa de Dios, debe anhelarla usted celosamente, amarla. Y si no está en la casa de Dios, si no está en la casa de Dios, en el templo físico, literal, en las 4 paredes, mínimo usted, mínimo debiera de conectarse con sus hermanos a escuchar la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y es verdadera. Porque la palabra de Dios es única. Porque definitivamente, si usted no respalda su propia iglesia, a sus propios líderes, si usted ni los respalda ni los apoye, no espere que el día que usted sea pastor, sea pastora, Dios lo llama a ministerio y no espere que lo respalden. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Mi hermano, cuando usted está en el Señor, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo produce en usted el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios el que hace de nosotros ese fervor, ese anhelo de tener celo por la casa de Dios. Asaf en el Salmo 74 tenía celo por la casa de Dios.
Asaf estaba enlutado, afligido, entristecido, porque el santuario de Dios, porque la casa de Dios había sido desolada. Salmo 74. La casa del verdadero Dios había sido más que abusada. Fíjese, mi hermano, dice el versículo número 4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Verso 5. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Verso 6. Y ahora con hachas, martillos han quebrado todas sus entalladuras. El verso 7 es contundente. Mire lo que dice el verso 7. Han puesto a fuego tu santuario, han quemado el templo. Para que me entiendas, quemaron el templo los enemigos. Han quemado el templo, en otra versión lo dice así, voy a leerlo de la Reina Valera. Y ahora con versículo 7, han puesto a fuego tu santuario. En otras versiones dice, han quemado tu templo. En otras versiones, en Reina Valera dice, han puesto a fuego tu santuario, o sea, tu templo. Han profanado el tabernáculo de tu nombre. ¿Cuál nombre? Donde se predica el nombre de Jesús. Echándolo a tierra. Es decir, han destruido la casa de Dios. Asaf tenía celo, porque el enemigo había quemado el templo, el santuario, el tabernáculo de Dios. Hoy por hoy Satanás está quemando el templo. No estoy hablando literalmente, estoy hablando espiritualmente, simbólicamente. Satanás está enmudeciendo la alabanza, los tejilín. No, la enmudeció. Hace tiempo no se escucha una alabanza con tambores, con cítaras resonantes. El enemigo quiere acallar el arma poderosa que es la alabanza. El templo lo quieren callar. Y quieren callar y profanar donde se predica el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta noche, mi hermano. Que el buen Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos bendiga y nos ayude. En el poderoso nombre de Jesús. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Gracias por hablarnos a través de ella y en ella. Gracias por el Salmo 74, Tejilín 74. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestros errores. Perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Te pedimos perdón. Y Señor, ahí donde está, diga, Jesús, entra a mi vida y guíame con tu Espíritu Santo a toda verdad. Dígale, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dígale, Señor, gracias y ayúdame a ser tu hijo y a no desanimarme. Como dijo el profeta Isaías, yo no quiero echar para atrás, sino para adelante. No quiero devolverme, quiero ir adelante. Quiero seguir adelante en el camino. Aunque se ponga la situación dura, crítica, yo quiero seguir adelante. Como dijo el profeta Jeremías, ellos echaron para atrás y no se fueron adelante. Que usted, mi hermano, sea los que echan para adelante y no para atrás. Gracias, Señor. Ayúdame a seguir adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mi amado hermano, que el Dios Todopoderoso los bendiga. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerde, usted y yo no somos de los que retrocedemos. O como dijo Jeremías 7:24, no vamos a echar para atrás, sino para adelante. A pesar de la circunstancia, somos de los que vamos para adelante y no retrocedemos. Si Dios lo permite, este domingo desde nuestra casa o si Dios lo permite en la iglesia. Dios los bendiga a todos. Bendiciones de oro.